¿Sabes lo que es un doppelganger? Doppelganger es el vocablo alemán para definir al doble fantasmagórico o socio malvado de una persona. Su traducción más exacta sería el que camina a su lado. Pues yo creo que viví con uno. Desde muy niño mi padre lo era todo para mí. No es que no amara o apreciara a mi madre, pero es que siento que con mi padre tenía un vínculo especial. Desde pequeño me llevaba a todas partes donde él iba. Con él aprendí las primeras cosas de la vida. Para mí, como creo que sea para todo niño pequeño, mi padre era mi héroe. Lo creía invencible, capaz de encarar cualquier cosa a la que le tocara enfrentarse. Pero también era un hombre dulce y consentidor, tanto conmigo como con mi madre. Mi padre siempre tenía una historia increíble y fantástica que contar. Ahora, con la distancia del tiempo, me recuerda a Ewan McGregor interpretando a Edward Bloom en The Big Fish. Aún hoy en día tengo presente su olor. Todas las tardes al llegar del trabajo me daba un abrazo con su braga sucia de grasa. Olía a aceite y a sudor, pero no de una manera desagradable, o por lo menos eso me parecía a mí. Al final, ese olor también me traía a mi padre. En el pueblo donde vivíamos en aquel tiempo, el ferrocarril había establecido un patio de mantenimiento. Allí trabajaba mi padre. Era jefe de máquinas o algo así. En temporada de fútbol éramos inseparables. Me llevaba al estadio, discutíamos sobre los partidos. Me hacía sentir uno más de los fans del equipo. Un día mi padre no llegó a casa. Recuerdo a mi madre y a mi abuela llorando desconsoladamente. Cuando preguntaba, solo me decían que mi padre se había ido de viaje a un lugar muy lejano. Durante meses me senté en el sillón de la sala donde siempre lo esperaba, pero nada que aparecía. Debido a que mi madre nunca había trabajado, las cosas en la casa se volvieron cada día más duras. La escasa pensión de viudez que cobraba mi madre a duras penas alcanzaba para comer y pagar algunas cuentas. Mi pobre madre pasaba las tardes llorando, mientras mi abuela hacía el vano intento de consolarla. Así pasamos meses, muy tristes y grises. Yo por mi parte ya empezaba a entender que mi padre había muerto, que ya no lo volvería a ver nunca más. Un día tocaron la puerta de nuestra casa. Mi abuela abrió y quedó petrificada. Parecía que sus ojos se iban a salir de sus órbitas. Luego, quien tocó la puerta pasó junto a ella y entró. Era mi padre, o eso creí yo en aquel momento. Como era mi costumbre, corrí a abrazarlo, pero no recibí respuesta de él. Me quedé abrazado a la pierna de aquel hombre sin que él se inmutara. Mi madre salió de la cocina y tuvo que ahogar un grito. El hombre me apartó de su pierna, se dirigió hacia mi madre, la tomó por el brazo y la llevó a la cocina donde estuvieron hablando un largo rato. Mi abuela, aún aturdida y confundida, me llevó a mi cuarto y allá nos encerramos hasta que llegó mi madre. Al llegar, ella y mi abuela se hicieron una seña que hoy entiendo que era algo así como después hablamos. No querían hablar delante de mí. A partir de ese día, aquel señor que era idéntico a mi padre, llegaba todos los días a las 7 en punto de la noche. Entraba directo a la cocina, cenaba con parsimonía la comida que mi madre le había preparado con antelación, y por lo que entendí ya debía estar servida cuando él llegara. Luego entraba al baño y se quedaba allí durante una hora exacta. Nunca se supo qué hacía allá adentro. Yo con mi curiosidad de niño más de una vez me pegué a la puerta del baño, pero nunca logré oír nada. Luego salía, se dirigía a la habitación de mi madre y no lo volví a ver hasta el día siguiente. Nunca lo vi en las mañanas, siempre se iba antes de que yo despertara. A diferencia de mi padre, él siempre vestía un impecable traje negro. No olía nada, ni siquiera cuando salía del baño, cuando suponía yo se daba una ducha y debía oler a jabón. A partir de la llegada de aquel hombre se acabaron las necesidades en la casa. De hecho, hasta nos dimos algunos lujos, como viajar, por ejemplo. En esas ocasiones, él no venía con nosotros. Solo lo hacíamos mi mamá, mi abuela y yo, y siempre por 5 días. Ni uno más ni uno menos. Siempre 5 días. Por lo que escuché alguna vez, mientras me hacía el dormido, mi madre le dijo a mi abuela que debía cumplir con todas las reglas estrictamente.
o las consecuencias serían terribles, según le había dicho aquel hombre. Pasaron los años. Yo me gradué de la universidad, hice una especialización, me casé y me fui a vivir a otra ciudad. Todo lo pagó ese hombre. A pesar de que en la casa no faltaba nada, y como dije antes, había hasta lujos, a mi mamá, por ejemplo, le compró un automóvil, mi madre siempre se veía triste. Las pocas veces que la vi reír, nunca lo hizo en presencia de aquel hombre. Hace un mes, aquel hombre murió. Yo viajé a mi pueblo a ver a mi madre. Cuando llegué me extrañó mucho que el velorio y el entierro ya se hubieran llevado a cabo. Mi madre no me quiso contar, pero mi abuela me dijo que vinieron unos hombres y se encargaron de todo con rapidez. Después de una semana ya mi madre estaba más tranquila. Entonces le pregunté quién era ese hombre, si acaso era el gemelo de mi padre o algo así. Ella me contestó que no tenía ni la más mínima idea de quién era, que el día que llegó a la casa le dijo que se encargaría de todo, que a la familia no le faltaría nada, pero que la condición era que debía cumplir estrictamente una serie de reglas, y de no hacerlo, las consecuencias serían terribles para nosotros, sin especificar nunca lo que pasaría exactamente. Entre las reglas habían algunas bastante extrañas, como la de la comida, que debía estar sobre la mesa a las 7 en punto, o que mi madre tenía que dormir en una alfombra en el piso mientras él dormía en la cama, y otras que mi madre prefirió no mencionar. Ella, por el bien de todos, cumplió con todas las reglas como él ordenó, pero jamás supimos de dónde salió aquel doppelganger.